Son las 6 de la mañana, continuamos con más de estudios bíblicos. El día de hoy, con el capítulo número 28 del libro de Proverbios. Comenzamos, como todos los días, rezando para que Dios nos conceda el entendimiento necesario para estudiar adecuadamente las Sagradas Escrituras y comprender su significado. Esta primera parte la vamos a rezar en español y vamos a cerrar rezando en latín. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La Sagrada Biblia. Proverbios, capítulo 28. Comienza diciendo: Huye el impío sin que nadie le persiga. El justo, como león, se siente seguro. Por sus pecados, un país tiene muchos gobernantes, pero uno, sabio y prudente, hace el orden estable. El pobre que oprime a los pobres es como una lluvia que arrastra todo y trae carestía. Los que abandonan la ley alaban al malvado. Los que la guardan contra él se indignan. Los malos no entienden lo que es justo, pero quien busca a Yahvé lo entiende todo. Más vale un pobre que vive rectamente que un acaudalado que perversas costumbres tiene. El que observa la ley es hijo prudente, mas quien es compañero de comilones deshonra a su padre. Quien con logro y usura aumenta sus riquezas, las acumula para el que tiene compasión de los pobres. El que aparta su oído para no oír la ley, su misma oración es objeto de maldición. Quien extravía a buenos llevándolos por malas sendas, caerá él mismo en su propia fosa, y los buenos heredarán sus bienes. El rico se tiene por sabio, pero es un pobre inteligente. Dice, pero un pobre inteligente le quita la máscara. Este es el versículo 11. El rico se tiene por sabio, pero un pobre inteligente le quita la máscara. Cuando triunfan los justos, hay gloria, pero cuando se encumbran los malos, se esconden todos. Cuando triunfan los justos, hay gran gloria, pero cuando se encumbran los malos, se esconden todos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y abandona conseguirá perdón. Bienaventurado el hombre que anda siempre temeroso. Los de duro corazón caen en el mal. León rugiente y oso hambriento, tal es un príncipe malo, que reina sobre un pueblo pobre. El príncipe falto de prudencia será un gran opresor, pero el que odia la codicia
vivirá muchos años. El hombre reo de sangre humana corre al sepulcro, no se lo detenga. Quien anda en integridad será salvo, mas el que anda por caminos perversos, al fin caerá. Quien labra su tierra, tendrá pan en abundancia. Quien se junta con los ociosos, se saciará de pobreza. El hombre probo será colmado de bendiciones, mas el que se afana por atesorar no quedará impune. No es bueno hacer acepción de personas, es decir, tratar de manera distinta a las personas con relación a algún prejuicio. No es bueno hacer acepción de personas. Hay hombres que hacen un crimen por un bocado de pan. Este versículo número 21 tiene que ser interpretado más detenidamente. Dice, no es bueno hacer acepción de personas. Quiere decir a aquellos, por ejemplo, que tuercen la ley para tratar de favorecer a los que de alguna forma pueden beneficiar. De alguna forma pueden beneficiarlos. Evidentemente aquí se refiere a que no se debe de tratar de manera injusta al justo y de manera justa al que es injusto. No es bueno hacer acepción de personas. Hay hombres que hacen un crimen por un bocado de pan. El envidioso va apurado tras las riquezas. No advierte que le sobrevendrá la pobreza. Quien a otro corrige, halla después mayor gracia que aquel que lisonjea con la lengua, que aquel que se dedica a alabar los errores de los demás. El que roba algo a su padre y a su madre y dice, no es pecado, es compañero del criminal. El que roba a su padre y a su madre y dice, no es pecado, es compañero del criminal. El hombre codicioso suscita querellas, mas el que espera en Yahvé prosperará. El que confía en sí mismo es un insensato. Quien procede con sabiduría, ese será salvo. Toda la Sagrada Escritura nos dice que el que procede con sabiduría es aquel que tiene temor de Dios, es decir, aquel que ama a Dios, el que confía en Dios. El que confía en sí mismo es un insensato. Quien procede con sabiduría, ese será salvo. El que da al pobre no perecerá, no padecerá penurias. El que da al pobre no padecerá penurias. Quien aparta de él los ojos será colmado de maldiciones. Cuando se levantan los malvados, se esconden los hombres, mas cuando perecen, crece el número de los justos. Fin del capítulo número 28 del libro de Proverbios. Vamos ahora con algunas explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 28. El versículo número 1 nos dice, huye el impío sin que nadie le persiga, el justo como león se siente seguro. Quiere decir que estas personas no viven en paz, no viven en la paz de Dios. El terror infundado, los delirios de persecución, son siempre ligados a los criminales. Por ejemplo, el psicópata, asesino y violador Emiliano Zapata, que es tenido por un héroe de la patria por la criminal masonería que ha gobernado México durante muchos años, tenía delirios de persecución tras haber asesinado, violado, saqueado, robado al pueblo de México entre los años de 1910 en adelante. El terror infundado se nos muestra siempre como una característica y castigo del alma distanciada del Padre Celestial. Viene mencionado así en Génesis capítulo 4 versículo 14, Levítico capítulo 26 versículo 17 y 36, el Salmo número 13 versículo 5, Sabiduría capítulo 17 versículo 11, Job capítulo 15 versículo 21. En tanto que el hombre justo, el hombre honrado, es seguro como un león,
mostrando que esa confianza no se funda en sus propias fuerzas, sino que está en bien con Dios. La protección del Omnipotente está con él porque está en gracia. No está confiando en sus propias fuerzas, ni en sus armas, no está confiando en ello, está confiando en Dios. Su vida está en manos de Dios, en las manos del Todopoderoso, y no puede estar más confiado y más tranquilo que el que todo lo puede, lo proteja. Vamos ahora con el versículo número 2, el cual nos dice lo siguiente: Por sus pecados, un país tiene muchos gobernantes, pero uno sabio y prudente hace el orden estable. Por sus pecados, un país tiene muchos gobernantes, pero uno sabio y prudente hace el orden estable. El frecuente cambio de reyes y de gobernantes es originado por los pecados de los hombres, es como lo podemos interpretar. Las disensiones, guerras y sublevaciones surgen precisamente de ello. La inestabilidad, un gobierno criminal, viene también de los pecados de ese mismo pueblo que encumbraron a un asesino en el poder. Es la forma en que ellos son víctimas de sus propios pecados. Precisamente los gobiernos entre comillas democráticos, la tiranía de todos, como lo denuncia Santo Tomás de Aquino, tiene esta característica de ser sumamente costoso e inestable. Vamos ahora con el versículo número 3 que nos dice lo siguiente: El pobre que oprime a los pobres es como una lluvia que arrastra todo y trae carestía. Hay pobres que oprimen a los pobres, hay pobres que explotan a otras personas pobres. Los que abandonan la ley alaban al malvado, los que la guardan contra él se indignan. ¿Cuántas personas alaban al que tiene poder, dinero, porque mató, porque robó, porque vende droga? Muchísimos. Han abandonado la ley. Así también los abandona Dios. Vuelve su rostro contra ellos. Los que abandonan la ley alaban al malvado. Los que la guardan contra él se indignan. Los malvados no entienden lo que es justo, pero quien busca a Yahvé lo entiende todo. Más vale un pobre que vive rectamente que un acaudalado de perversas costumbres. El que observa la ley es hijo prudente, mas quien es compañero de comilones deshonra a su padre. Versículo 8. Quien con logro y usura, es decir, cobrar intereses sobre intereses, quien con logro y usura aumenta sus riquezas, las acumula para el que tiene compasión de los pobres. El avaro, el estafador, no disfrutará de esas riquezas. A los israelitas les estaba prohibido cobrar intereses a otro israelita. Es una admirable disposición de la providencia que las riquezas adquiridas por el mal de los usureros van a parar algún día a las manos de los justos para que sean empleados en el bien de los pobres. Véase Eclesiástico capítulo 2, versículo 18. Eclesiástico capítulo 2, versículo 18, que nos dice lo siguiente: Los que temen al Señor no dejarán de creer en su palabra, y los que le aman seguirán su camino. Los que temen al Señor no dejarán de creer su palabra, ni tampoco de seguir su buen camino. Veamos otro. Eclesiastés capítulo 2, versículo 18, que nos dice lo siguiente: Y aborrecí todos mis trabajos que había hecho bajo el sol, para dejarlos a quien venga después de mí. Y pregunta: ¿quién sabe si será un sabio o un necio?
ese será dueño de todos los frutos de mi trabajo que he desplegado bajo el sol. También esto es verdad. Dice, también esto es vanidad, perdón. Y comencé a desesperar en mi corazón de todos los trabajos que había hecho debajo del sol, puesto que aquel que realizó su trabajo con sabiduría, con inteligencia y destreza, ha de dejárselo como propiedad a quien no puso en ello las manos. También esto es vanidad y mal grande. Nos dice, por esto aborrecí la vida, pues todo cuanto acaece bajo el sol no es más que calamidad, ya que todo es vanidad y corre tras el viento, y aborrecí todos mis trabajos que había hecho bajo el sol para dejarlos a quien venga después de mí. Y pregunta, ¿quién sabe si será un sabio o un necio? Ese será dueño de todos los frutos de mi trabajo que he desplegado bajo el sol, o que he desempeñado bajo el sol. También esto es vanidad, y comencé a desesperar en mi corazón de todos los trabajos que había hecho debajo del sol, puesto que aquel que realizó su trabajo con sabiduría, con inteligencia y destreza, ha de dejárselo como propiedad a quien no puso en ello las manos. También esto es vanidad y mal grande. Por eso el malvado dejará sus bienes en favor de un justo que le dará un mejor uso. Y eso ya no le debe de importar a él, porque esa riqueza fue producto de su vanidad, y pensar en qué se utilizará eso no es sino mayor vanidad. Vamos ahora con el libro de Job, capítulo 27. Job, capítulo 27, versículo 16, el cual nos dice lo siguiente. Aunque amontoné plata como tierra y como lodo acumulé vestidos, versículo 17, Él los prepara, pero se vestirá de ellos el justo y el inocente poseerá su plata. Vamos a tratar de contextualizar un poco más desde el versículo número 14. Dice, si tiene muchos hijos, es para la espada, es decir, para que sean asesinados, y sus nietos nunca se hartarán de pan, es decir, siempre tendrán hambre. Sus sobrevivientes serán sepultados por la muerte, y sus viudas no los llorarán, es más, hasta se alegrarán de su muerte. Qué tristeza, ¿no? Aunque amontone plata como tierra y como lodo acumule vestidos, Él los prepara, pero se vestirá de ellos el justo, y el inocente poseerá su plata. La casa que Él hace es como la de la polilla, como la cabaña que construye el guardacampo. Se acuesta rico y no se levanta más, abre sus ojos y deja de existir. Cual diluvio caen sobre él terrores, le arrastra un torbellino nocturno, le arrebata el solano y se va, le arranca de su lugar a manera de un huracán, pues él se le echa encima sin piedad, busca cómo escaparse de sus manos, pero se abaten las manos sobre él y le silbarán echándolo de su propio lugar. Ese es el destino de los malvados, que acumulan de esa forma riquezas con la usura. Quien con logro y usura aumenta sus riquezas, las acumula para el que tiene compasión de los pobres. El que aparta su oído para no oír la ley, es decir, la palabra de Dios, su misma oración es objeto de maldición. El que aparta su oído para no oír la ley, su misma oración es objeto de maldición. Un castigo justo a la ingratitud. San Agustín explica que la oración ha de ser al Padre, en nombre y por los méritos de Jesús. Véase Juan capítulo 16 versículo 23. Y no puede por tanto ser escuchada si Dios no reconoce a su Hijo en la imagen que de Él nos hemos formado. No nos formemos falsas imágenes, es decir, falsas creencias de lo que dijo Cristo. Si no conocemos su palabra, no podemos orar a Cristo,
porque Cristo es el Verbo encarnado, Cristo es la palabra de Dios, Cristo es el logos o el conocimiento, la sabiduría de Dios. Si no lo conocemos, ¿cómo intentamos referirnos a Él? He ahí donde recae verdaderamente la idolatría. Las sectas heréticas, como los Testigos de Jehová, como los mormones, con las Biblias recortadas, como los luteranos, los calvinistas, se han formado una falsa imagen de Dios. Y por eso cuando oran, sus oraciones no son escuchadas, porque son idólatras, se han creado falsas imágenes de Dios en su mente. Vamos ahora con el versículo número 10, el cual nos dice lo siguiente: quien extravía a buenos, llevándolos por malas sendas, caerá él mismo en su propia fosa, y los buenos heredarán sus bienes. Este versículo se corresponde también con lo que vimos en el versículo 8, quien con logro y usura aumenta sus riquezas, las acumula para el que tiene compasión de los pobres. El versículo 10 dice: quien extravía a buenos, llevándolos por malas sendas, caerá él mismo en su propia fosa, y los buenos heredarán sus bienes. ¿Quién puede extraviar a las personas? Bueno, pues alguien que tiene mucho poder, alguien que tiene una posición de poder, un jefe, un gobernante, o una persona que predica una doctrina falsa, que es jefe de una secta herética, pues ellos pueden desviar las almas de muchas personas, así como lo hizo el hereje Martín Lutero. Quien extravía a buenos, llevándolos por malas sendas, caerá él mismo en su propia fosa, y los buenos heredarán sus bienes. Se cuenta mucho, por ejemplo, que en sus últimos días de vida, el mismo heresiarca, es decir, un hereje muy grande, un gobernante hereje, Martín Lutero, estaba totalmente aterrorizado de lo que había hecho. Como él fracturó la cristiandad europea en dos, favoreciendo incluso invasiones islámicas en contra de Europa, ocurrió que comenzaron a surgir muchas sectas. Vieron que él podía erigirse en líder religioso y crear su propia iglesia, entre comillas, que no es la iglesia de Dios. Entonces muchos dijeron: nosotros también podemos hacerlo. Y comenzó un caos porque comenzaron a surgir muchas sectas heréticas, muchas de carácter violento, terroristas, de algunos que por ejemplo se llamaban Illuminati o campesinos biblicistas, y se dedicaban a degollar a las personas que no se sometían a su credo. Luego intentaron hacer un estado comunista o una ciudad a la que le pusieron Nueva Jerusalén, en una ciudad alemana llamada Münster, y el mismo Martín Lutero ordenaba el asesinato de ellos, pero surgían y surgían más y más y más herejes. Un símbolo que se puede utilizar para representar a los herejes son precisamente las ranas, como las ranas, que fue una plaga que azotó a Egipto. ¿Por qué la rana? Bueno, porque la rana se forma en aguas contaminadas, en aguas sucias. Esa agua sucia es el simbolismo de los falsos bautizos. Quien extravía a buenos, llevándolos por malas sendas, caerá él mismo en su propia fosa, y los buenos heredarán sus bienes. Así sea. Jesús señala el pecado del escándalo como uno de los más espantables. Imagínense que hay muchos, entre comillas, artistas, mejor dicho, celebridades o personalidades mediáticas, porque no son artistas. Esa palabra tenía otro significado. Muchas celebridades mediáticas o distractores mediáticos que han construido su, entre comillas, carrera con base a los escándalos, con base a la polémica, con base al insulto o a la vulgaridad, el exhibicionismo, etc. Gente que construye así para mantenerse en la atención pública. Vamos con lo que dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 7, el cual nos dice lo siguiente, nos habla acerca del escándalo. Ay de muchos, dice, ay del mundo por los escándalos. Es decir, es un lamento.
ay del mundo, pobre mundo por los escándalos, porque forzoso es que vengan escándalos. Pero ay del hombre por quien el escándalo viene. Si tu mano o pie te hace tropezar, córtalo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser con tus 2 manos o tus 2 pies echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace tropezar, sácalo y arrójalo lejos de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que ser con tus 2 ojos arrojado en la jena del fuego. Guardaos de despreciar a uno solo de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente la faz de mi Padre Celestial, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que estaba perdido. Del versículo 6 al versículo 11 nos habla precisamente del escándalo. Dice el versículo 6, que es el que no leímos: Pero quien escandalizare a uno solo de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se le suspendiese al cuello una piedra de molino, es decir, una muela, de las que mueve un asno, y se fuese sumergido en el abismo del mar. Pero quien escandalizare a uno solo de estos pequeñuelos que creen en mí, más le valdría que se le suspendiese, que se le colgase al cuello una rueda de molino y se la arrojara al mar. Porque habrá gran castigo para aquellos que hacen escándalo. Nos ocasiona escándalo las injusticias del malvado poderoso. Nos ocasiona escándalo. Nos ocasiona escándalo su cinismo, sus mentiras, el poder. Lo condenamos y ese es el escándalo que se genera. El escándalo también podría ser el terror que ocasiona a alguien malvado. Vamos con el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 1, que nos dice lo siguiente. Nos habla sobre el escándalo del versículo 1 al 3. Dijo a sus discípulos: Es inevitable que sobrevengan escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Más le valdría que le suspendiesen una piedra de molino alrededor del cuello y lo echaran al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros. Si uno de tus hermanos llega a pecar, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces en un día contra ti, y 7 veces vuelve a ti y te dice, me arrepiento, tú le perdonarás. Vamos ahora con epístola a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 13. Que nos dice lo siguiente. Dice, el versículo 13 nos dice: Por lo cual, si el manjar escandaliza a mi hermano, no comeré yo carne nunca jamás, para no escandalizar a mi hermano. Del versículo 7 al 13 de la primera carta a los Corintios capítulo 8 nos habla de no escandalizar a los débiles. Dice: Mas no en todos hay esta ciencia, no en todos está este conocimiento, sino que algunos, acostumbrados hasta ahora a los ídolos, a los dioses falsos, comen esas carnes como ofrecidas antes a los ídolos, y su conciencia débil como es, queda contaminada. Pero no es el alimento lo que nos recomienda a Dios, ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Cuida, empero, de que esta libertad vuestra no sirva de tropiezo para los débiles, pues si alguno te viere a ti, que tienes ciencia, sentado a la mesa en lugar idolátrico, pregunta, ¿no será inducida su conciencia débil como es a comer de las carnes ofrecidas a los ídolos?
y así, por tu ciencia, perece el débil, el hermano por quien Cristo murió, pecando de esta manera contra los hermanos e hiriendo su conciencia que es flaca como Cristo pecáis, contra Cristo pecáis, pecando de esta manera contra los hermanos e hiriendo su conciencia que es flaca contra Cristo pecáis, por lo cual, si el manjar escandaliza a mi hermano, no comeré yo carne nunca jamás, para no escandalizar a mi hermano. El sentido de escandalizar en esta expresión puede que incluso tenga un significado diferente. No es simplemente el escándalo, el generar la condena, sino también el mal ejemplo que se está dando. Contaminada, no por el hecho mismo, sino por la viciada intención del que lo hizo creyendo que era pecado. Vemos aquí la importancia capitalísima y decisiva que tiene ante Dios la rectitud de la conciencia, que también se manifiesta en hechos. El cristianismo es la religión de la caridad y no una tabla de derechos y fórmulas. Es por consiguiente deber nuestro renunciar a una cosa lícita para salvar un alma. Renunciar a una cosa lícita para salvar un alma. Lo que en sí es cosa indiferente y lícita puede redundar en perjuicio de otro, si para éste es ocasión de pecado. Entendamos esto. Deber nuestro es renunciar a una cosa lícita si es para salvar un alma. Lo que en sí es cosa indiferente y lícita puede redundar en perjuicio de otro si para éste es ocasión de pecado. Se imagina, esto también podría tener significado o relación con inducir a tentación o a los demás ocasionarles, a los demás acercarles ocasión de pecado. Pecan contra Cristo porque son culpables de que muera un miembro de su cuerpo místico, un alma que él amó hasta entregarse por ella, y cuyas ofensas él mira como hechas a sí mismo, en persona. La idea es un tanto difícil de resumir en pocas palabras, pero tiene que ver con esto, la escandalización. Hay muchas personas que realizan actividades que, si bien no son ilegales, sí pueden ser ocasión de pecado para los demás. Todo nos es permitido, pero probablemente no todo sea conveniente. Todo nos es primitivo, pero no es necesario ni conveniente. Y además, si es ocasión de pecado para los demás, es mejor abstenernos de algo que nos es lícito, pero que es algo que finalmente perjudica a los demás. Se me viene a la mente, por ejemplo, aquellas mujeres que son lindas, quieren arreglarse, quieren mostrar su cuerpo, sin darse cuenta que son ocasión de pecado contra los hombres, que son ocasión también de otras cosas, de otros vicios, de otros pecados de los que hablábamos ayer, que tienen que ver con los pecados de la vista, el deseo, etc. ¿Les es lícito? Sí. ¿Les es probablemente un derecho? Sí. En nuestra sociedad sí, al menos. En otras no. Pero ¿es algo bueno o están siendo ocasión de pecado para otros? Los hombres, que también pudieran dar ocasiones de pecado. Una mala conducta, ¿no? Es lícito, por ejemplo, que yo salga a fumar. Es lícito que, probablemente, ¿no? Es lícito que yo salga a fumar, es lícito que yo consuma determinada sustancia. Y eso, o que tenga determinados hábitos, o que sostenga una forma perniciosa o grosera de hablar, y probablemente estoy influyendo a alguien, probablemente estoy influyendo o siendo ocasión de pecado para que otra persona haga esa misma conducta.
porque a lo mejor me tienen estima, porque a lo mejor me tienen respeto, y yo fui autor de ese mal ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, también de los padres con sus hijos, que les dan una mala educación, un mal ejemplo. No se lo dicen, pero ellos lo ven y ellos lo imitan. Y eso es también motivo de escándalo para los hombres justos, para la sociedad que es consciente de esa clase de situaciones. Vamos ahora entonces con el siguiente versículo. El versículo 12 nos dice lo siguiente: Cuando triunfan los justos, hay gran gloria, pero cuando se encumbran los malos, se esconden todos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y abandona conseguirá perdón. Los confiesa ante el sacerdote, los confiesa ante Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y abandona conseguirá perdón. Acepta que ha pecado. El soberbio es el que no acepta que ha pecado, el que dice yo no tengo pecados, yo no tengo faltas. Este es un punto fundamental. En eso consiste el acto de contrición para obtener el perdón. Es confesarse culpable. Yo pecador. Salmo número 50. Ahí podemos encontrar una buena muestra de lo que es esa acusación. La acusación que hacemos nosotros, que formulamos nosotros contra nosotros mismos. Dice el Salmo número 50. Nos habla sobre el espíritu de perfecta contrición. Al maestro de coro, Salmo de David, cuando después que pecó con Betsabé, se llegó él a Natán. Dice: Ten compasión de mí, oh Dios, en la medida de tu misericordia, según la grandeza de tus bondades, borra mi iniquidad. Lávame a fondo de mi culpa, límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mi maldad, y tengo siempre delante de mí mi delito. He pecado contra ti solo. He obrado lo que es desagradable a tus ojos, de modo que se manifieste la justicia de tu juicio y tengas razón en condenarme. Es que soy nacido en la iniquidad, y ya mi madre me concibió en pecado. Mas he aquí que tú te complaces en la sinceridad del corazón y en lo íntimo del mío me haces conocer la sabiduría. Rocíame con hisopo y seré limpio, lávame tú y quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír tu palabra de gozo y de alegría y saltará de felicidad estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón sencillo y renueva en mi interior un espíritu recto. No me rechaces de tu presencia y no me quites el espíritu de tu santidad. Devuélveme la alegría de tu salud y confírmame en un espíritu de príncipe. Enseñaré a los malos tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y vibre mi lengua de exultación por tu justicia. Abre tú mis labios, oh Señor, y mi boca publicará tus alabanzas, pues los sacrificios no te agradan. Y si te ofreciera un holocausto, no lo aceptaríais. Mi sacrificio, oh Dios, es el espíritu compungido, y tú no despreciarás, Señor, un corazón contrito y humillado, contrito de contrición. Por tu misericordia, Señor, obra benignamente con Sión, reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios legales, las oblaciones y los holocaustos. Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Esto es lo que dice el Salmo número 50, el espíritu perfecto del acto de contrición. También encontramos otras referencias del acto de contrición. El acto de contrición es fundamental para poder lograr el perdón.
Vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Juan. Aunque el Salmo número 50 es fundamental, ¿no? Fundamental y completo en su idea. El Evangelio según San Juan, capítulo primero, del versículo 8 al 10, que nos dice lo siguiente. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, le declaramos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Por eso, nunca decir que no tenemos pecados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, le declaramos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es muy importante. También aplica para aquellos que creen que no deben de confesarse, o aquellos que creen falsamente que pueden comulgar no estando en gracia. Mucha gente que comete pecados va y comulga. Y ahorita está ocurriendo algo peor, que están dando la comunión en la mano. Y el cuerpo y la sangre de Cristo de pronto cae al piso y es pisoteada por los que pasan por ahí. Y eso es algo malo que están haciendo, en lo que colaboran también muchos sacerdotes. Muchos sacerdotes están participando en esto e incluso se molestan si las personas les exigen la comunión en la boca. Bueno, vamos ahora con el versículo número 14 que nos dice lo siguiente. Bienaventurado el hombre que anda siempre temeroso. Los de duro corazón caen en el mal. ¿Temeroso de quién? Temerosos de insultar a Dios. ¿Sí? Eso significa temeroso de Dios. No es el terror de que Dios nos vaya a destruir, porque nos destruimos nosotros solos. Bienaventurado el hombre que anda siempre temeroso. Los de duro corazón caen en el mal. Los que no tienen cuidado no se preocupan en insultar a Dios. No se preocupan en insultar a Dios con su música obscena, pornográfica. No se preocupan en molestar a Dios, en ofenderlo viendo pornografía. No se molestan en ofender a Dios con sus palabras, con sus malos pensamientos, con sus malos deseos, con sus mentiras. No les preocupa. Dios no es su prioridad. Bienaventurado el hombre que anda siempre temeroso. Los de duro corazón caen en el mal. León rugiente y oso hambriento, tal es un príncipe malo, es decir, un gobernante malo, que reina sobre un pueblo pobre. El versículo número 14 habla de temeroso, el temeroso de ofender a Dios. El que tiene temor de Dios ama a Dios, confía en Dios, y si se tiene por amigo a Dios, no se engaña, no se traiciona y no se ofende a un amigo. Vamos ahora con el versículo número 15 que dice, León rugiente y oso hambriento, tal es un príncipe malo, que reina sobre un pueblo pobre. Esta interpretación de pobre también es un pueblo pobre en buenas acciones, un pueblo que se ha entregado a la maldad, tiene un gobernante malo, pues irremediablemente, ¿no? Irremediablemente tendrá un pésimo gobernante. El príncipe falto de prudencia será un gran opresor, pero el que odia la codicia vivirá muchos años. El príncipe falto de prudencia será un gran opresor, un imprudente, un necio. Necio, aquí debe de entenderse lo opuesto a la sabiduría por necio. Ese es el opresor, el dictador, el tirano, como lo fue durante 5 décadas el criminal Fidel Castro. Pero el que odia la codicia vivirá muchos años.
Un gobernante que odia la codicia vivirá muchos años. No será un opresor. Vivirá en la verdad, vivirá en Dios. El hombre reo de sangre, el hombre reo de sangre humana, corre al sepulcro. No se lo detenga. ¿Cuántos homicidios han practicado las denominadas feministas promotoras del aborto? Porque con su conducta han influido que se convierta en algo legal el infanticidio. El príncipe falto de prudencia será un gran opresor, pero el que odia la codicia vivirá muchos años. El hombre reo de sangre humana corre al sepulcro. No se lo detenga, no se evite su muerte. No se evite su muerte y la destrucción de los hombres malvados. Va mal, déjenlo así. He aquí una promesa bien concreta para los gobernantes que quieran asegurar la prosperidad de su pueblo. Vamos ahora con el versículo número 18, que nos dice lo siguiente: Quien anda en integridad será salvo, mas el que anda por caminos perversos al fin caerá. El que hace el mal se expone al mal, a la muerte. Quien labra su tierra tendrá pan en abundancia. Quien se junta con los ociosos se saciará de pobreza. Quien labra su tierra, es decir, quien trabaja, tendrá pan en abundancia. Quien se junta con los ociosos se saciará de pobreza. Se hartará de pobreza. El versículo 20 nos dice: el hombre probo, el hombre justo, el hombre correcto, el hombre honesto, el hombre honrado, el hombre probo, será colmado de bendiciones, mas el que se afana por atesorar no quedará impune. Esto mismo dice San Pablo en el primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. El avaro es el común enemigo del género humano, dice San Crisóstomo. Vamos a ver lo que dice Timoteo. Primera epístola de Timoteo. La primera epístola de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. En verdad, grande granjería es la piedad con el contento de lo que se tiene. En verdad, grande granjería es la piedad con el contento de lo que se tiene, con el que está conforme y no ambiciona más. Nos hablaba la Sagrada Escritura de la justa medianía, que es lo que debemos de pedir a Dios. Ni ser muy ricos, ni estar pobres como para no poder comer. La justa medianía es lo que dice Dios, que no me falte la comida y que no me falte en el día que sea necesario lo indispensable o lo necesario para poder salir de los aprietos. Dice: si uno enseña otra cosa y no se allega a las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es según la piedad, este es un hombre hinchado que no sabe nada, antes bien tiene un enfermizo afecto por cuestiones y disputas de palabras, de donde nacen envidias, contiendas, maledicencias, sospechas malignas, altercaciones de hombres corrompidos en su mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es una granjería. En verdad, grande granjería es la piedad con el contento de lo que se tiene. Esto nos habla contra las doctrinas malsanas. Hay muchas doctrinas, ideologías. Fíjese, yo preferiría la palabra doctrina, doctrina malsana o doctrina deletérea, pero hoy se utiliza más la palabra ideología para referirse a una especie de plan, a una especie de construcción mental, vamos a decirlo, que fija unos determinados objetivos a convertir a un ser humano en un determinado objetivo, en un determinado producto. Esas son las doctrinas deletéreas, dígase darwinismo, dígase marxismo, dígase socialismo, humanismo. El humanismo es una doctrina satánica, para quienes no lo sepan. El humanismo que tanto predicaba Hugo Chávez o distintos corruptores de la humanidad, que para ocultar lo que eran marxistas decían siempre humanismo.
El humanismo es una doctrina de Satanás porque pone al ser humano, al hombre, como la dimensión o la medida de todo, y debe ser Dios el centro del universo, no el hombre, no la deificación del hombre. Si uno enseña otra cosa, es decir, algo que no es de Dios, y no se allega a las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es según la piedad, una doctrina que es contraria a Dios, por ejemplo, la ideología de género, que enseña que se puede cambiar de sexo. Completamente falso. Una doctrina deletérea o falsa, aquella que dice que es viable que las personas digan que es matrimonio las uniones del mismo sexo. Todo eso no se allega a la doctrina de Dios. Algo para ser bueno, puede haber algo nuevo, por supuesto que sí. Puede haber una ideología, una construcción que sea acorde a la doctrina de Dios y que nos venga a proponer con un esquema, un sistema, algo que es bueno y favorable a la humanidad. Pero aquello que sea una ideología de estas características, que por lo general estas ideologías también tienen la característica de ser anticientíficas, es decir, están en guerra contra Dios, pero también contra la ciencia. La ciencia es el conocimiento del hombre sobre la creación de Dios, que es la misma naturaleza. Entonces, ambas, ley natural y derecho divino, son atacados precisamente por las ideologías deleterias. Este es un hombre hinchado que no sabe nada, antes bien tiene un enfermizo afecto por cuestiones y disputas de palabras de donde nacen envidias, contiendas, maledicencias, sospechas malignas, altercaciones de hombres corrompidos en su mente y privados de la verdad, que piensan que la piedad es una granjería. En verdad, grande granjería es la piedad con el contento de lo que se tiene. Entendamos esto. También han surgido ideologías deletéreas como el anarcocapitalismo, que al fin y al cabo sigue siendo una doctrina de destrucción del tejido social, en el cual se exalta el extremo individualismo, en tanto que el comunismo pretende la destrucción del individuo para esclavizarlo a una idea, a un proyecto de dominación. Bueno, esto por poner ejemplos de algunas ideologías. Por lo general, todas estas ideologías operan con una lógica de grupos. Una lógica de grupos en la cual pues dicen que por una determinada característica las personas tienen que pensar, sentir y vivir de una forma anticristiana. Vamos ahora con el versículo número 21 que nos dice lo siguiente: no es bueno hacer acepción de personas. Hay hombres que hacen un crimen por un bocado de pan. La acepción de personas es el fallo de injusticia. Aquellos que tratan de manera preferente a aquellos que no merecen un trato preferente porque son malvados o no lo ameritan sencillamente. Vamos ahora con el versículo número 22, el cual nos dice lo siguiente: el envidioso va apurado tras la riqueza, no advierte que le sobrevendrá la pobreza. El envidioso va apurado tras las riquezas, no advierte que le sobrevendrá la pobreza. La pobreza es una magnífica ironía, ¿no? Una ironía que el que más busca la riqueza más se le escapa, más huye de él. Al avaro le aguardan las miserias porque él mismo se priva de todo lo que pudiera hacerle atesorar. No le pidas nunca a un avaro porque es más pobre que tú. Recientemente vi una película que precisamente exponía una idea muy similar a esto. Mandy, creo que se llama. Es de 1970. En una de las escenas presenta que, bueno, pues una mujer joven dejó a su familia, se fue por circunstancias diversas, encuentra un tesoro con unos amigos y recibe una parte del tesoro. Entonces, cuando ella murió, precisamente en una circunstancia relacionada con alguien que le quería quitar precisamente el tesoro, pues van a ver a sus familiares, sus amigos, para darle la parte que le correspondía porque eran sus únicos familiares. Pero al llegar con ellos, sin saber cuál era el asunto,
estaban diciendo: nosotros no tenemos dinero, no queremos saber nada de ella, nosotros no podemos hacernos cargo de nada de ella, etcétera, sin saber que lo que iba a ocurrir era que les iban a entregar una parte, les iban a entregar esa herencia que ella había dejado, porque eran su única familia. Pues así ocurre, ¿no? El envidioso va apurado tras las riquezas, no advierte que le sobrevendrá la pobreza. Los avaros, que son los que buscan precisamente más la riqueza, con su conducta se cierran muchas puertas, ¿sí? Mucha gente que anda así se cierra todas las puertas y no encontrará precisamente esos canales que le pudieran facilitar buenos negocios. Vamos ahora con el versículo número 24, el cual nos dice lo siguiente: el que roba algo a su padre y a su madre y dice, no es pecado, es compañero del criminal. Perdón, el versículo 23 dice, quien a otro corrige halla después mayor gracia que aquel que lisonjea con la lengua. En efecto, porque ha advertido de algo malo, ha advertido de un error a alguien. Claro, de la forma adecuada, no de una forma grosera. El que roba algo a su padre y a su madre y dice, no es pecado, es compañero del criminal. El hombre codicioso suscita querellas, es decir, quejas. Mas el que espera en Yahvé prosperará. Lo que nos dice el versículo 24 es un triste ejemplo de lo que nos dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 11, que nos dice lo siguiente. Si uno dice a su padre o a su madre, es corbán, es decir, ofrenda, esto con lo cual yo te podría socorrer, ya no lo dejáis hacer nada por su padre o por su madre, anulado así la palabra de Dios por la tradición que transmitisteis, y hacéis cantidad de cosas semejantes. Y habiendo de nuevo llamado a la muchedumbre les dijo, escuchadme todos con inteligencia, no hay cosa fuera del hombre que entrando en él lo pueda manchar, mas lo que sale del hombre, eso es lo que mancha al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Esto lo decía precisamente porque los fariseos, los que actualmente se dicen judíos y no lo son fariseos, pues estaban tratando de molestar a nuestro Señor Jesucristo diciéndole, oye, tus discípulos comen con las manos sucias. Pero eso de comer con las manos limpias, pues era tradición mundana, no era tradición de Dios, no es algo que mandate Dios. Dice el versículo 5, así pues los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los antiguos, sino que comen con manos profanas? Manos profanas. Les dijo, con razón Isaías profetizó contra vosotros, sobre vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Me rinden un culto vano, enseñando doctrinas que son mandamientos de hombres, es decir, doctrinas mundanas, como el Talmud, por ejemplo, que es una doctrina mundana, que es lo que leen los rabinos, que por cierto nuestro Señor Jesucristo también condena que se les llame rabinos o rabí, que significa maestro, a ellos que no son maestros, a ellos que no son maestros de nada. Vosotros quebrantáis los mandamientos de Dios, al paso que observáis la tradición de los hombres, lavados de jarros y copas y otras muchas cosas semejantes a estas hacéis. Y les dijo, lindamente habéis anulado el mandamiento de Dios para observar la tradición vuestra. Anular el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre por una tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien maldice a su padre o a su madre sea muerto. Y vosotros decís, si uno dice a su padre o a su madre,
es corbán, es decir, es ofrenda, una ofrenda en el templo, ¿no? O una cantidad de dinero, un diezmo, vamos a decir. Este hombre ya no tiene más dinero para darle a sus padres, para ayudar a sus padres, porque se lo dio al templo. Según los fariseos, eso estaba bien. Es mejor que sus padres mueran de hambre mientras el hombre da su dinero o su bien al templo, a los mismos fariseos. Entonces dice Cristo que si ellos realmente siguieran los mandamientos de Dios, comprenderían que pues en esta ocasión se necesita más apoyar a los padres que dar la ofrenda, el corbán. Es corbán, es decir, ofrenda, esto con lo cual yo te podría socorrer. Ya no lo dejáis hacer nada por su padre o por su madre, anulando así la palabra de Dios por la tradición que transmitís, y hacéis cantidad de cosas semejantes. Y habiendo de nuevo llamado a la muchedumbre, les dijo: escuchadme todos con inteligencia. No hay cosa fuera del hombre que entrando en él lo pueda manchar, mas lo que sale del hombre, eso es lo que mancha al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Si alguien comprende, pues que entienda, ¿no? Si alguien tiene la capacidad. Que dice Jesús, dice Cristo, únicamente me escuchan aquellos que son de Dios. Los que no pueden escucharlo, dijo que son hijos del diablo. Dice el versículo número 27. El que da al pobre no padecerá penuria. La Biblia nos habla mucho de ayudar, de dar limosna, de aportar a las buenas causas, de hacer buenas obras. El que da al pobre no padecerá penuria. Quien aparta de él, es decir, del pobre, los ojos, será colmado de maldiciones. Cuando se levantan los malvados, se esconden los hombres, mas cuando perecen, crece el número de los justos. Es una magnífica ironía, ¿no? Todo esto que nos comentan. El que más busca de riquezas, menos las encuentra. Esto es recíproco también con lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 16. Se cuenta que San Juan el limosnero, célebre por su generosidad, cuanto más daba, más recibía. Y así corría una carrera con Dios diciéndole: yo a dar, Señor, y tú a darme. Entre más Dios le daba, él daba más. Así opera la generosidad, porque el que mucho espera en Dios tiene, hagan de cuenta, como una especie de bolsa grande para que sea llenada por Dios, y el que espera poco en Dios, poco recibirá, porque así es el fruto de su conducta. Fin de explicaciones y comentarios acerca de este capítulo número 28 del libro de Proverbios. Y bueno amigos, es así como llegamos al final de una emisión más de Estudios Bíblicos. Vamos a finalizar orando en esta ocasión, como les comenté, en latín. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc, et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Dios los bendiga a todos hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima.